Cada historia que contamos es una ventana a lo que somos, lo que hemos descubierto y lo que aún nos falta por entender. Porque la ciencia y la cultura no solo nos explican, nos conectan. Iniciamos el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Prepárense para un recorrido por el impacto del conocimiento y la cultura en nuestras vidas, respaldado por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Pequeñas, frágiles y aladas, las abejas cargan sobre su vuelo el futuro de nuestra alimentación. Cada año desaparecen millones de estos insectos, poniendo en riesgo a más del 70% de los cultivos que dependen de su polinización. Sin ellas, no solo peligra la biodiversidad, también nuestra seguridad alimentaria. Hoy presentamos una pieza especial de Deutsche Welle que revela cómo el uso intensivo que hacemos de las abejas está acelerando su camino hacia la extinción. They're weird, fuzzy, and in a lot of trouble. These insects are actually all bees, wild ones. And they're debatably more important than the honey-making kind. People are really worried about bees. We will take the plight of the honeybee for granted at our own peril. But what most people don't know, honeybee numbers are increasing worldwide. Not just that, but the way humans use honeybees makes them a problem. Putting a honeybee hive in your backyard doesn't help, because we're saving the wrong bees. Animals are involved in the pollination of 90% of the world's flowering plants. And when you think of pollinators, the honeybee probably comes to mind. That's because honeybees and humans have an ancient relationship. Bees have been managed for thousands of years. There's a lot of evidence that it has played an important role also in the ancient cultures in Egypt and Greece. And so beekeeping has always been very widespread. Axel is the chair of the Invertebrate Conservation Committee at the IUCN. Honeybees are native to Asia, Europe, and Africa, but nowadays are everywhere except Antarctica. Apis mellifera is the most common honeybee and the best studied, although there are another 10 known species. They're general pollinators, meaning they will pollinate most plants. And although honeybees are at risk from pests and disease, the number of colonies worldwide is actually growing. According to the FAO, managed hives have increased worldwide by 83% since 1961. Because they are always managed by the beekeepers and also receive veterinary treatment and so on, there's no risk that they will become extinct. But honeybees aren't the only bees. The general public confounds bees with the honeybee. This is Isabel, a pollination ecology researcher specializing in urban environments. It would be the same situation if, for example, you were talking about birds and people think that when you talk about birds, you talk about chicken. There are around 20,000 different species of wild bees, and they are the most important wild pollinators. They're mostly solitary, and unlike honeybees, are suited to specific plants, which makes them much better at pollinating. A hectare of apples, for example, would require tens of thousands of honeybees to pollinate, but only hundreds of this wild bee, because Osmia cornuta is particularly good at apple pollination. Each flowering plant is strongly connected to a pollinator that fits accordingly to the lock and key principle. An entomologist by training, Sabrina is a project manager at the Research Institute of Organic Agriculture. This perfect fit between flower and its selected pollinator is the product of an ongoing co-evolution for centuries that is still operating. Like the squash bees native to Central and South America. They're perfectly suited to squash plants. They're early risers, and squash flowers are only open early in the morning, while the honeybees are still asleep. Don't like squash? How about tomatoes, potatoes, or eggplant? These crops also need wild pollinators, loud ones like bumblebees to be precise. Their flowers require a vibrating buzz to release their pollen, something a bumblebee perfectly provides. Honeybees just don't have that skill. But wild bees are in serious decline. And this doesn't only affect them and their ecosystems.
but our food security as well. Worldwide, wild bee diversity has been decreasing each year since the 1990s. Pesticides, intensive agriculture, and especially habitat loss are main drivers. A recent study found that we may have already lost a quarter of wild bee species, but assessment is hard due to the lack of global data. Various regional estimates suggest over 40% of wild bee and butterfly species are threatened. Farmers are already noticing a difference. When they walked along a field, everything was full of pollinators. And nowadays it's more like everything is calmed down and nobody knows where they are. This loss of diversity can cause knock-on effects on whole ecosystems. Less pollinator diversity means fewer wild plants. This can hurt animals that use them for food or shelter. And it's also bad for the future of our food. The yield of cultivated plants is higher when they are visited by a variety of pollinators compared to when they are visited by only honeybees. Remember Osmia cornuta, the apple specialist? Most of the pollination of apple trees is performed by several species of wild bees. So if you don't get these wild bees, you would get a crop of apples that would be reduced. US crops are already producing less due to wild pollinator decline. And globally, we're planting more and more of the crops that require animal pollination, like fruits, vegetables, and oilseeds. The increase in honeybees hasn't kept up. This means pollinator dependence has increased around 70% since 1961. And combined with the decline in wild pollinators, means an emergency for the global food supply. This is especially true in countries with many large monocultures that destroy wild pollinator habitats, like China and the United States. Not only that, the way we use honeybees actually makes them a part of the problem. According to the American Beekeeping Federation, 2/3 of the 2.7 million honeybee colonies in the US are used for pollination. Most go to the almond fields in California, where 80% of the world's almonds come from. Then bees rotate around the country to pollinate other crops. Nowhere else in the world uses honeybees for pollination like the US, but the trend is growing in Europe too as wild pollinators disappear. Unfortunately, it's not so good for the honeybees. They can be exposed to pesticides from the crops or catch diseases from the other colonies. And these honeybees are also a threat to wild ones. Within a honeybee hive, you have tens of thousands of individuals that need a lot of food. They will eat most of the floral resources, and there will not be enough left for the other pollinating species. If you have many bees, then they will probably outcompete this native species very, very fast. Honeybees can also spread disease to wild bees. An infected bee can leave some virus on a flower to be picked up by the next wild bee that visits. It's not the honeybee's fault, but save the bees definitely does not mean adding more into the environment. There have been a lot of people that thought that they could only save the bees when having their own beehive in the backyard. And that's the wrong way to conserve pollinators. So what's the right way? Industrial agriculture is the biggest threat to all bees. It uses harmful chemicals and relies on huge fields of one crop. Ideally, we change our whole food system, but on a personal level, supporting small-scale sustainable farmers, if viable, also supports diverse habitats for wild bees. Even more can be done with a backyard, like leaving native plants alone or planting new ones. Open, sunny ground or dead logs also make great breeding spots for wild bees. But most of all, they need more attention. We need honeybees but aren't in danger of losing them. With wild bees, it's another story. Transformar ideas en proyectos reales es el motor de la Universidad de Santiago de Chile. En el Demo Day de Lions Up, más de 50 estudiantes presentaron innovaciones que van desde soluciones tecnológicas hasta propuestas de impacto social, demostrando que la creatividad universitaria puede convertirse en emprendimiento tangible.
este es el cierre de esta etapa del programa Lions Up, donde ya se ha estado trabajando con una serie de proyectos que se configuran como proyectos, pero son iniciativas que nacen de ideas de este programa de innovación, de emprendimiento que convoca a estudiantes de la Universidad de Santiago. Desde ahí se levantan ideas y se va acompañando en una serie de talleres, cursos, ¿cierto?, con asesores, expertos, y llegan a esta instancia final donde se evalúa y se selecciona el mejor proyecto de esta temporada. Para nosotros, desde la Dirección de Innovación y Emprendimiento, es súper importante venir a ver estas etapas iniciales porque desde acá hacemos el scouting, la búsqueda de esta idea. Entonces vemos que la preparación en este sentido de los proyectos ha estado muy bien, desde las presentaciones que hace, el contenido, el pitch y también cómo responden las preguntas. Así que vemos que es un proceso muy formativo, ¿cierto?, en la etapa inicial, pero con miras también a avanzar a etapas superiores. Dentro da malha da Faculdade de Engenharia, agora focalizamos toda essa linha de inovação e empreendimento com base científica e tecnológica e creemos que os estudantes são a base para solucionar problemas futuros que necessitamos na sociedade. Esse perfil empreendedor é que necessitamos, que ele tenha coragem de arriscar, de ver uma problemática de seu vizinho, talvez de algum cercano, e poder agregar tecnologia para solucionar os problemas atuais ou futuros. Entonces, el equipo ganador de este Demo Day y que vamos a invitar acá adelante a recibir su premio es el equipo Alma. Fue bastante trabajo, noches sin dormir, ahí ajustándonos con las pruebas, los trabajos, pero se logró. Emoción, felicidad, la verdad que bueno, los proyectos estaban súper buenos, entonces haber quedado y haber salido ganadores, yo creo que no sé, una experiencia que nos va a quedar para siempre y queremos seguir desarrollando más este proyecto. ¿Quiere recibir nuestras historias directamente? Súmese a nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Regresamos con más información científica y cultural. En solo 18 días superó el 1 millón de descargas y se convirtió en la aplicación venezolana más exitosa de los últimos años. Venezolario es un juego que rescata expresiones, gastronomía y símbolos del país y que se ha transformado en un fenómeno social y cultural entre la diáspora del país sudamericano. A través de pistas, el juego Venezolario invita a adivinar palabras de distintas regiones de Venezuela, algo que ha permitido compartir el vocabulario de distintas generaciones. Con más de 4 millones de descargas en solo 2 meses, esta aplicación ha logrado unir a las familias separadas por la migración. Así lo menciona su creador, el artista y programador de videojuegos, Ronald Kanzler, quien vive en España desde 2019. Se está convirtiendo en algo más que un juego, en un fenómeno social en el cual la gente conversa sobre su identidad, sobre su cultura, en el cual las personas se unen. La idea de Kanzler partió de su nostalgia por Venezuela. En los últimos 3 años trabajó en el diseño y la programación del juego, así como en la investigación y selección de las más de 1000 palabras que lo integran. Con la idea avanzada, integró al proyecto a su hermana Katy Kanzler, quien es creadora de contenido en redes sociales y que comenta la razón del éxito de Venezolario. Yo diría que la aplicación ha tenido este éxito del que hablamos porque apela mucho a los recuerdos de los venezolanos, entendiendo que las palabras no son solo palabras, sino que nos conectan con momentos de nuestra niñez capaz, momentos con nuestros seres queridos, momentos en los que disfrutamos tal vez de un paseo en alguna de las playas venezolanas, qué sé yo. Ronald Kanzler, quien tras el auge de su proyecto se dedica ahora de tiempo completo a este, comenta que sacó adelante la app sin financiamiento alguno. No obstante, ya ha recibido propuestas para replicar el juego en otros países y cree que aceptará alguna. La inteligencia artificial ya está en las aulas y en países como Honduras abre un debate urgente. ¿Cómo usarla para aprender y no para hacer trampa?
En matemáticas, donde el 60% de los estudiantes de secundaria del país no alcanzan los niveles mínimos de comprensión según la UNESCO, la inteligencia artificial puede ser una aliada o un riesgo ético. La inteligencia artificial se apoya en modelos matemáticos para procesar datos, reconocer patrones y tomar decisiones. Quienes tienen información en ambas áreas poseen herramientas poderosas para desarrollar soluciones innovadoras. Las matemáticas aportan lógica, estadística y estructura que permiten construir algoritmos sólidos y eficientes. Esto es clave para aplicaciones como el aprendizaje automático y el análisis predictivo. Desde el punto de vista ético hay dos aspectos importantes. Uno, las personas cómo lo usan, ¿verdad? Entonces capacitar a las personas en un uso ético y adecuado creo que ha sido el primer reto, porque a veces los profesores tienen más miedo cómo el alumno le va a copiar que cómo le va a servir a él para que sus alumnos aprendan mejor y cómo él tiene que cambiar para que los alumnos también aprendan de una manera más adecuada. Entonces esa visualización en las personas de la ética en el uso de la IA creo que es importante. Y el otro enfoque y el más difícil, que todavía es un tema abierto en la era de la inteligencia artificial, es cómo ellos usan nuestros datos, la información. Entonces hay que capacitar a las personas para que tengan cuidado en qué información pues trasladan a las herramientas de inteligencia artificial, porque al final no sabemos quién se queda con esa información. Más allá de lo técnico, los expertos enfrentan retos éticos como la privacidad, el sesgo algorítmico y la transparencia. Una base científica rigurosa ayuda a abordarlos con responsabilidad. En América Latina, esta combinación impulsa avances en educación, salud y políticas públicas. Matemáticas es inteligencia artificial. No solo construyen el futuro, lo hacen con precisión y conciencia social. Yo siempre soy muy positivo, siempre he creído de que dándole un buen enfoque a cualquier herramienta se le puede sacar el máximo potencial, y todos los que hemos conocido, aunque sea un poco la inteligencia artificial, sabemos el gran potencial que tiene. Entonces con el uso de ella en la educación vamos a obtener grandes resultados, sobre todo si se le da esa pertinencia, porque muchas veces se descuida este tipo de herramientas tan útiles. Entonces yo auguro buenos resultados y creo que la IA, por ejemplo, en mi tesis de maestría, ayudó a un grupo de estudiantes a aprender un tema en particular y con una herramienta que tenían incluso en WhatsApp con inteligencia artificial. Un pequeño ejemplo, claro, ¿verdad? Hay muchas más prácticas, hay muchas más herramientas y, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido la oportunidad de capacitar a todos los centros regionales de la Universidad Pedagógica, que como tal, la Universidad Pedagógica tiene un compromiso grande, ¿verdad? Porque forma formadores, entonces tenemos que empezar a aprender de estas herramientas y sobre todo darle un buen uso para pues nuestro futuro, que son los niños, ¿verdad? Y la parte de cómo aprenden ellos. En un mundo cada vez más digital, la convergencia entre inteligencia artificial y matemáticas representa una oportunidad única para generar cambios reales y positivos. Formar profesionales con esta doble especialización no solo impulsa la innovación, sino que garantiza un desarrollo tecnológico más justo, ético y orientado al bienestar social. En América Latina, más de 7 millones de niños y adolescentes migrantes enfrentan interrupciones en la educación. La falta de acceso a escuelas, materiales y apoyo emocional marca sus vidas y compromete su futuro. UNICEF impulsa programas para garantizar que la migración no signifique abandonar el aprendizaje. Educación y migración. Día a día, niños, niñas y adolescentes se desplazan junto con sus familias a vivir a otro país por diversas circunstancias que los obligan a interrumpir sus estudios, y muchos de ellos encuentran dificultades para retomar la escuela en el país de acogida, retrasando así su escolaridad. UNICEF estima que en Latinoamérica y el Caribe hay 38 millones de migrantes internacionales, de los cuales 6,3 millones son niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. En este escenario, la tabla de equivalencias del Convenio Andrés Bello es uno de los compromisos más valiosos entre sus Estados miembros para contribuir a garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes.
ofrece tanto a las familias como a los funcionarios de los ministerios de educación una forma rápida y fácil de identificar los niveles de escolaridad entre los sistemas educativos de los países miembros para que los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad puedan continuar sus estudios. La escuela es, sin duda, un lugar idóneo para niños, niñas y adolescentes de familias en condición de migración, a la vez que les ofrece la oportunidad de construir un futuro mejor. A través de la tabla de equivalencias se propicia el fortalecimiento de los lazos de hermandad y convivencia, se contribuye a la movilidad social y se coadyuva para que niños, niñas y adolescentes en situación de migración puedan alcanzar una mejor inserción social en los países de acogida. Maestro de la palabra y alquimista del cuento, Juan José Arreola transformó la literatura mexicana con su ingenio y su ironía. Autor de confabulario y apasionado promotor de la lectura, dejó un legado que trasciende generaciones y confirma que la imaginación puede ser tan poderosa como la verdad. Fue juglar y maestro, domador de palabras y animal fantástico de la literatura. Juan José Arreola, con su ingenio y su voz inconfundible, supo dar forma al humor y al misterio, al juego, a la sabiduría, hasta convertirse en un mito vivo de la imaginación mexicana. El cuarto de 14 hijos, nació en Zapotlán el Grande, corriendo el año de 1918, en medio de un México herido por la guerra cristera. Niño entre estampas religiosas y plomo de imprenta, descubrió que los libros eran un refugio y un conjuro. Actor de radionovelas, discípulo de Bellas Artes, viajero en París. Su vida fue una sucesión de máscaras hasta revelar la definitiva, la del escritor. Su voz encontró en la enseñanza y la conversación un destino paralelo a la literatura, maestro y fabulador. Transitó entre escenarios, editoriales y aulas con la misma pasión con la que dio vida a sus páginas, como quien hace del mundo una obra en construcción permanente. De su pluma surgieron universos breves y luminosos, capaces de contener en una página lo que otros apenas insinúan en un libro entero. Confabulario, el que lo consagró como maestro absoluto del cuento, parábolas, fábulas y sátiras que hicieron de la ironía un arte mayor. Después vendría el bestiario, donde cada criatura es reflejo de la condición humana. Palíndroma, con su vértigo de formas y juegos, y ensayos como La palabra educación, donde el maestro piensa la cultura como destino. Su única novela, La Feria, es un coro fragmentario de voces que palpitan como pueblo vivo. Arreola escribía aguafuertes, no pinturas. Tallaba la eternidad en lo efímero. En la pantalla chica, Juan José Arreola no fue espectador, fue protagonista. Condujo Aproximaciones, serie cultural que marcó época en Imevisión. Más tarde surgió Arreola y su mundo, con más de 100 emisiones, donde desplegaba su ingenio, su amor por la literatura, el ajedrez y la conversación infinita. Frente a la cámara, era lo mismo juglar que maestro, un hombre capaz de transformar la televisión en un espacio de asombro, inteligencia y juego. A lo largo de su vida recibió el Premio Javier Villaurrutia por La Feria, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Internacional de Literatura Juan Rulfo y el Alfonso Reyes, además de doctorados honoris causa. Hoy la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco lleva su nombre. Y sin embargo, más que galardones, el mayor homenaje sigue siendo el afecto de quienes lo leyeron y lo escucharon. Juan José Arreola fue maestro, fabulador y juglar de nuestra lengua. Su voz aún resuena, recordándonos que todos los hombres han vivido la historia del mundo. Muchas gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo. Les invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. La próxima emisión, más información científica y cultural.